Fíjense, nosotros quisimos hoy ubicarnos en este tema que creo que es un tema muy álgido, pero además muy demandado por la mayoría de la población, es el problema de la salud. A nosotros nos ha correspondido en Lara administrar la salud en Estado en una mancomunidad con el Ejecutivo Nacional. Y en esto nosotros tenemos absoluta claridad de que el tema de la salud, como el tema de la seguridad, no son temas para politizarlos, no son temas para llevarlos a la diatriba político-partidista, son temas donde debemos actuar y obrar con mucha responsabilidad, con mucho criterio, pero también con mucha objetividad, con mucha verdad. En ese sentido, hoy hemos querido, en este encuentro con los comunicadores sociales, abordar el tema de la salud y especialmente el Centro Hospitalario Dr. Antonio María Pineda. Yo quisiera hacer, por supuesto, de la información que hemos recabado sobre el tema, queremos pasearnos no solo por la parte de infraestructura, las obras, sino también la parte operativa, los insumos médico-quirúrgicos, que es un tema del día y que requiere de nosotros un planteamiento verdaderamente objetivo para que la población tenga claro de verdad la situación de salud de hoy en comparación con los años anteriores. Un poco la responsabilidad que tiene el gobierno regional, la posibilidad que nosotros tenemos de avanzar en un tema, repito, tan demandado recurrentemente como es el tema de la salud, como es el área de la salud, y donde tenemos responsabilidad todos los ciudadanos, pero especialmente los dos niveles de gobierno que hoy gestionamos este sector en nuestra entidad. El Hospital Central Antonio María Pineda, como ustedes ven allí, es un hospital tipo 4 construido en el año 1954 por el gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez. Este hospital se construyó con una capacidad de 420 camas. Oído el tambor, si uno se pone a revisar las áreas que ofrecía inicialmente el hospital, allí ven ustedes, se ofrecía inicialmente, abrió sus puertas con el servicio de medicina interna, medicina general, cirugía y pediatría, 4 servicios en 1954. 370.000 habitantes tenía el estado Lara y la operatividad del hospital solo se podía destacar en 3 pisos, solo 3 pisos. Estoy hablando del Hospital Antonio María Pineda. Y de allí hagamos un análisis comparativo a partir de ese momento de 1954 a la realidad de hoy. Esto hay que hacerlo porque, repito, en algunos casos incluso se pretende manipular a la opinión y se pretende manipular a las personas. La situación social de aquel momento, la condición política del país y la situación económica eran muy distintas. No obstante a ello, se construye un hospital de esta capacidad, por supuesto con unos niveles de atención muy superiores, porque la relación número de camas, cantidad de habitantes, era congruente con el momento que vivía Venezuela en aquella oportunidad. Ya para el año de 1990 suben, o sea, aumenta la cantidad de servicios. Habíamos hablado de 4 servicios inicialmente en 1954, estamos hablando en 1990 de 30 y pico años después. No solamente cuenta con medicina interna, medicina general, cirugía, pediatría, sino que se incorporan los servicios de terapia intensiva y trauma shock. Esa estructura contaba en aquel momento con 454 camas y solo 3 pisos de funcionamiento. Después de esos años se incrementaron apenas 34 camas en el Hospital Central Antonio María Pineda y ya vamos a ver más adelante el cuadro comparativo que nos muestra la realidad, vamos a decir por épocas, razón por la cual pudiéramos decir que el Hospital Antonio María Pineda, que en aquel momento servía al Estado Lara solamente, que es otra característica que esté en el ambiente, este es un hospital tipo 4 que se ha convertido en un hospital de atención y prestación de servicios de una región entera. O sea, estamos hablando de Yaracuy, Trujillo, Cojedes,
Portuguesa, Yaracuy, incluso en algunos casos Zulia, Carabobo, en algunos servicios que, vista la realidad presupuestaria, la realidad económica del país, bueno, una cosa que sin duda alguna colapsa los servicios del hospital. Si a esto añadimos los altos niveles de violencia, los problemas de inseguridad de calle, las nuevas formas de transporte, incluido en ello el transporte de dos ruedas, las motocicletas, por supuesto, estos son variables que inciden, sin duda alguna, en el alta o baja nivel de operatividad de un centro de prestación de salud. El Hospital Antonio María Pineda hoy cuenta con 20 servicios en el año 2014. No solamente dispone del servicio de medicina de emergencia general, emergencia ginecológica, emergencia de traumatología, cirugía, servicio de medicina de agudos y subagudos, servicio de cirugía general, urología, traumatología, ORL, oftalmología, neurocirugía, cirugía plástica, encaumatología, que es un servicio único en la región, en toda la región. También tiene terapia intensiva, trauma show, medicina para mujeres y hombres, neonatología, cardiología, nefrología y servicio de diálisis. Ese es el hospital de hoy. O sea, es un hospital, por supuesto, con una capacidad de prestación de servicio superior, pero con una población que prácticamente se quintuplicó para el momento en que fue construido ese hospital. Ese hospital Antonio María Pineda cuenta hoy con 640 camas. Si comparamos el número de camas desde la época de su fundación en 1954, que eran 420 camas, y eso a su vez lo comparamos con el crecimiento poblacional, sin duda alguna que el hospital se quedó chiquito, se quedó pequeño. Fíjense ustedes las 640 camas, cómo están distribuidas actualmente. Allí ven ustedes los servicios varios, medicina interna, obstetricia y ginecología, después ven aquí la parte de cirugía, etcétera. Pero así están distribuidas las camas en el Hospital Antonio María Pineda. Vean ustedes, además de esto, señores comunicadores sociales y pueblo de Lara, todas esas camas, todos los pacientes que están allí, nosotros debemos garantizarles la alimentación, debemos garantizar no solamente el servicio de alimentación, sino la preparación de los alimentos en las condiciones que requiere el médico tratante o que requiere el paciente según las orientaciones del médico tratante. Ahora, esto tenemos nosotros, por supuesto, que administrarlo con criterios de eficiencia, digan lo que digan, y por eso no cabe aquí aquella de que no, yo soy el que llevo la medicina, entonces trata de repente un ente que no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, el Consejo Legislativo. ¿Qué tiene que ver el Consejo Legislativo con dotación de medicina? Se pregunta cualquier ciudadano. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué nosotros todo tenemos que llevarlo al campo de la política partidista, de la diatriba y la confrontación? Cuando este es un tema que nosotros debemos abordar con la suficiente responsabilidad, porque estamos hablando de la salud de la gente. En ese sentido, fíjense, según estos datos que nosotros tenemos aquí, en 60 años el crecimiento poblacional ha sido de 2.586.432.000 habitantes, ha crecido la población del estado de Lara, lo que representa un incremento de 500% de los habitantes. Si eso fuese así, nosotros deberíamos tener en el Hospital Antonio María Pineda por lo menos 2.300, 2.500 camas. O sea, deberíamos tener otro hospital. Estoy hablando solo de la población de Lara. No me estoy refiriendo a la población de Yaracuy, de Portuguesa, de Trujillo, de Falcón, de Cojedes, de Barinas, que se atienden aquí y que son hospitales, en la mayoría de los casos, hospitales que no están actualizados en sus servicios, razón por la cual demandan los servicios que ellos nos disponen, los demandan de Lara. Y como la salud no hace color, no hace distinción
En ese sentido, nosotros estamos en la obligación de atender a todos por igual, con las limitaciones presupuestarias y financieras que hoy padece el Estado Lara. Fíjense solamente en esta parte, ¿no? El servicio de emergencia. La emergencia del hospital, que aquí tenemos un especialista en emergencia como el que más en Venezuela. Yo dificulto que haya un médico especialista en emergencias en Venezuela con una capacidad superior a la del doctor Ruiz Medina. Y también lo han querido meter no solo en el debate, sino en la confrontación. Pero fíjense, allí tenemos nosotros 46 camas, pero se atienden 100 pacientes diarios. Me dice el doctor Ruiz Medina, a diferencia de años anteriores, incluso de esa época de fundación del hospital, ¿cuántos heridos por balas hoy? ¿Por arma blanca? ¿Cuántas personas llegan al hospital con heridas o traumas productos de caídas o choques en motocicletas? Esas son variables nuevas que antes no se conocía. Antes tú no tenías la cantidad de accidentados en motocicletas. Si usted va al área de traumatología hoy, vaya a ver cuántos tenemos. Y esa es una realidad en todo el país. ¿Cuánto le cuesta un paciente de eso al hospital, al Estado? ¿Cuánto sale un paciente de eso? Yo le aseguro, doctor, que no debe estar en el orden de los 30, 40 mil bolívares, o sea, 30, 40 millones cada paciente. Antes, yo me referiría, por decir algo, 8, 10 años atrás, quizás la situación no era para nada parecida, no habían los niveles de violencia que hoy exhibe el país, no tenía tantas personas acudiendo a emergencia, bueno, con situaciones verdaderamente delicadas, que es lo que ocurre algunas veces, un paciente que llega a Yaracuy pasa sin tocar tablita para Barquisimeto y de repente en Portuguesa. Ahora, esas son realidades y variables que nosotros debemos manejar. Allí solamente en la emergencia tenemos un déficit de 54 camas. La meta incrementar nuestra, y en eso hemos venido trabajando con la creación y la rehabilitación de nuevos servicios, que ya lo vamos a ver, nuestra meta es que nosotros podamos incrementar 1000 camas solo en el Hospital Central Antonio María Pineda, y en ello hemos venido avanzando. Fíjense ustedes la diferencia. Por ejemplo, ¿cuántas camas hemos incorporado solo en mi gestión? Hemos incorporado más de 120 camas. Estamos creando nuevos servicios. Por ejemplo, el servicio de medicina nuclear. Ese es un nuevo servicio. Un servicio costoso, pero necesario. Porque hay otra variable que nosotros también debemos estimar. Una población que se alimenta en condiciones de vulnerabilidad, una población que no come bien, o que en este caso no se alimenta, bueno, comienzan a resurgir enfermedades ya pasadas, pero comienzan también a hacer estragos nuevas enfermedades, el cáncer, por ejemplo. ¿Cuántas personas no vemos día a día con problemas oncológicos? Y ese es un servicio que sería capital y sería único en Venezuela, el único estado que lo tendría en Venezuela, el servicio de medicina nuclear. Después tenemos, en ese incremento nosotros esperamos, Dios mediante, unas 400 camas para traumatología y neurocirugía, 400 camas para ginecología y obstetricia. Esa es una meta a trabajar, si Dios quiere. Ojalá y pudiéramos trabajar esto junto al gobierno nacional. Repito, nosotros ahí yo no tengo ningún complejo en trabajar con el gobierno, con el Ejecutivo Nacional, en la priorización de un área que es vital para el venezolano, que es su salud. Igual lo hacemos en materia de seguridad ciudadana. Y todo lo que sea posible en el marco del principio de cooperación de los diferentes niveles de gobierno que establece la propia Constitución. Y asimismo, para completar unas 200 camas para completar el área de emergencia. Ahora, los pacientes atendidos en el hospital, vean estas cifras. Estoy hablando de enero a agosto. Y díganme ustedes si esto no requiere la mano técnica del médico, la enfermera, las medicinas, la atención, el servicio, servicios de energía, de agua, alimentación, todo eso. Pero fíjense, solamente en emergencia, a la fecha se han atendido de enero a agosto 7.000
390 casos por emergencia. En otras áreas, pacientes atendidos mensualmente en consultas y demás áreas, 7.636 pacientes en consultas. O sea, ese hospital que está allí, me estoy refiriendo solo al Antonio María Pineda, hemos atendido desde ahorita enero hasta finales de agosto, 15.026 personas en consultas y emergencias. Partos totales de enero a junio, 2.496 partos. Cesáreas totales de enero a junio, 2.940 cesáreas. O sea, solamente en nacimientos durante el año 2014 hasta el mes de junio apenas 5.436 nacimientos. Ahora, díganme ustedes si esto no requiere de servicio especializado, médicos, enfermeras, insumos médicos, alimentación, servicios extraordinarios, etcétera. Si esto no es recurso, si esto no es parte de una planificación, si esto no tiene que ver con la adecuación de servicios y adelantos para mejorar el nivel de operatividad de este centro de prestación de salud, y así pudiéramos también partir del número de cirugías que hasta ahora hemos realizado en el hospital. Cirugías hechas en el área de emergencia, solo en emergencias. Estamos hablando de las personas que vienen con traumatismos, heridas de armas de fuego, armas blancas, etc. 6.613 cirugías. Estamos hablando de cirugías por emergencias. Y se han hecho 1.413 cirugías electivas. Ahora, son total 8.026 cirugías desde enero hasta agosto. O sea, para alcanzar estos niveles de operatividad, bueno, algo tiene que estar funcionando bien, porque si no estaríamos en pleno colapso. Y repito, por eso es que hay gente que habla sin saber lo que está hablando. Porque hablan desde el estómago, desde el hígado. No hablan desde la conciencia. Y estos son temas que es clave abordarlos. Y es importante que sobre estos temas se hagan buenas investigaciones, especialmente los medios impresos, los medios televisivos, porque estos son temas de interés para la gente. Nosotros no es que decimos que no hay déficit, como los puede haber, pero se está haciendo un gran esfuerzo en la mancomunidad necesaria de los dos niveles de gobierno, porque tampoco vengo yo aquí a ser mezquinos. Nosotros recibimos regularmente insumos del Ejecutivo Nacional. Después tenemos en ese cuadro que ustedes ven allí, 6.300 aproximadamente es el costo de la cirugía menor por cada paciente. Este es el costo de una cirugía menor. Y aquí están los requerimientos, señores. Fíjense todo lo que se requiere para una cirugía. 98% de los insumos médicos por intervención, la mayoría escasean en el mercado. El 98%. ¿Ustedes vieron cuántas cirugías hay? ¿Qué cantidad de ese material habría que tener? Y ese kit, aproximadamente un kit para cirugía salen estos 6.000 y pico. Echemos números, pues. Y lo más determinante de esto es que lamentablemente el 98% de estos insumos para intervenciones hoy escasean en el mercado. Fíjense que el 88% de la región centro-occidental, poco los datos, ¿no?, de cuáles son los estados. Fíjense ustedes cómo se sirven los otros estados del Antonio María Pineda. De ese cuadro que ustedes están viendo allí, y esto sin intención en lo absoluto de responderle al señor gobernador del estado Portuguesa, pero buena parte de los pacientes que atendemos en Lara son de su estado. Y son del estado, aquí ven ustedes, fíjense, Yaracuy, Portuguesa, son los estados que más pacientes remiten al estado Lara. Falcón, Barinas, Carabobo, Trujillo, Aragua, Zulia, desde Caracas, porque por ejemplo los servicios de oncología están funcionando aquí, no están funcionando en otros estados. El servicio de traumatología es aquí.
Y el servicio de medicina nuclear será aquí. 88% de la región centro-occidental, 88% recibe atención en el Hospital Central Antonio María Pineda. Solamente para que veamos la realidad de un hospital tipo 4 y el referencial para toda la región. Gastos promedios por paciente. Allí ven ustedes. 5.000 atención primaria, diagnóstico, hidratación, análisis médico. 6.300 aproximadamente en el costo de una cirugía menor por cada paciente en el Antonio María Pineda. Un paciente hospitalizado, ¿cuánto nos cuesta? 5 días pues. 588 pacientes provenientes del estado de Yaracuy. 269 pacientes provenientes del estado Portuguesa. 32 pacientes de Falcón. 95% de los pacientes ameritan atención de UCI, unidad de cuidados intensivos, de los pacientes que vienen de otros estados. 588 pacientes en un promedio de 21 millones son 12.348 millones de bolívares solo por la atención de ese paciente en cuidados intensivos. Después tenemos gastos por medios por pacientes, 269 pacientes por 21, es igual a 5.000 y pico. Solo un día de atención en la sala de cuidados intensivos. 32 pacientes, me estoy refiriendo a los costos, por ejemplo, en el caso de pacientes que vienen de otros estados. Si eso fuese así, qué bueno sería la creación de un fondo con las demás gobernaciones para que aporten al Hospital Central Antonio María Pineda. Si eso fuese así, Yaracuy le adeuda a Lara, ahorita, en recursos, si eso fuese así, solo en este primer semestre casi 13 millones de bolívares. Y el Estado Portuguesa casi 6. Y así póngase usted a sacar numeritos del Estado Falcón, el otro y el otro. Vamos a ver otro caso, el caso de los motorizados. Fíjense lo que establece aquí las estadísticas de la propia dirección del hospital. De 5 a 10 personas politraumatizadas ingresan diariamente a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda los fines de semana, viernes, sábados y domingo por accidentes de moto. De 5 a 10 personas los fines de semana por accidentes de motocicleta. Y este es un caso para prestarle atención. Pudiéramos aquí, ojalá, y pudiéramos aquí, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, ponernos de acuerdo. Porque esto no solamente nos está trayendo heridos, fallecidos, sino altos costos también en los centros de prestación de salud. En el caso aquí de Uribana, que eso ha bajado bastante, debo reconocerlo, en el caso de Uribana, pero cada vez, doctor, que había una reyerta en Uribana, se consumían prácticamente los insumos de una semana. Todos los insumos que tenemos previstos para la semana, intervenciones electivas, intervenciones por emergencia, todo se consumían en los coliseos que se hacían en Uribana. Pero algo semejante está ocurriendo en el caso de los politraumatismos, producto de el uso irregular de la motocicleta. Fíjense, entre 5 y 10 los fines de semana y entre lunes y jueves 5 más. Si no, vaya usted al área de traumatología del Hospital Central Antonio María Pineda. 2 a 3 se trata de casos de accidentes de tránsito sin alcohol. 40% de los casos en moto son atendidos en la UCI. Y lamentablemente el 95% de accidentes en motos ingresados son personas que manejan bajo el efecto etílico. 16 a 20 pacientes mensuales quedan hospitalizados por politraumatismo. ¿Eso colapsa o no colapsa un centro de prestación de salud? Sí. Y yo estoy seguro que lo que yo estoy mostrando aquí es igualito en Aragua y es igual de repente en otros estados. 8.000 es el valor de una cama por paciente diario. 8.000 bolívares. Diario, en promedio. Insumos básicos, otra variable que escasean. Y aquí tenemos, fíjate, pásame esta comunicación, por medio de la presente, mire usted muy respetuosamente en la oportunidad de plantearle que situación que se nos ha presentado en relación a la orden de compra emitida por ustedes a nuestro favor, según número tal, para la adquisición de un equipo de ultrasonido portátil
para la emergencia por un monto de 504 millones de bolívares. El certificado del número de producción para la compra de dicho equipo fue emitido por el Ministerio de Industria, pero estamos a la espera desde hace aproximadamente 2 meses de la autorización de adquisición de divisas, razón por la cual no le podemos cotizar el equipo. Entonces, estos son realidades, pues variables. Aquí, por ejemplo, fíjense, yo tengo esta lista y aquí están algunos insumos que el doctor Ruy Medina rápidamente pudiera referenciarles mejor que yo. Pero estos insumos, esto que mostramos acá, esto, ¿cómo se llama esto? Estas son las tales compresas, fíjense. Me dice el doctor Ruy Medina que muchas de estas compresas se reciclan, pero 1 o 2 veces máximo. Después esto no sirve porque parece que bota una cosita ahí, pelusa, no sirven. Pero esto ahorita cuesta conseguirlo en el mercado, las compresas. Entonces algunas veces de repente se le dice a un paciente, mire, bueno, lamentablemente, pero no tenemos la compresa. Y empieza ese paciente a echar carrera por todos lados a buscar la compresa. Pero no es solamente la compresa que costaba, fíjense, aquí tengo el costo. Esa misma compresa costaba 26.70 bolívares. 26 bolívares con 70 céntimos. ¿Sabe cuánto está costando la compresita esta? 200 bolívares cuesta la compresa. De ninguna manera nosotros andamos, repito, lo que dijimos al principio, buscando generar alarma en lo absoluto, y le decimos a la población que nadie tiene por qué alarmarse. Simplemente estamos planteando, frente a una situación de sobrepoblación atendida en el Hospital Central Antonio María Pineda, mostrando nuestra realidad. Porque algunas veces hay quienes tratan de llevar esto al campo de la política, repito, de manera muy irresponsable. Y nosotros estamos haciendo un análisis general y mostrando los niveles de operatividad del hospital, que para nada se han paralizado, ni pensamos paralizar. Buscamos soluciones, incluso donde no las hay. Las buscamos. O sea, es tratar de hacer un uso eficiente del recurso que tenemos a mano. Y ellos lo pueden demostrar, por ejemplo, fíjense el balance epidemiológico que nosotros podemos mostrar y donde le podemos decir a la población que no se haga eco de rumores malsanos, que en casos procuran también generar falsas alarmas. Nosotros en este sentido, según esta información que tenemos acá, existen 134 casos sospechosos del virus chikungunya. 134 casos sospechosos en Lara, de los cuales hay una relación allí. Ustedes ven datos en Iribarren, confirmados 5, 2 en Palavecino confirmados y 1 en Crespo. Pero apenas tenemos de esos casos sospechosos en Iribarren 63, 18 en Palavecino, 17 en Torres, 11 en Urdaneta, 19 en Morán, 3 en Simón Planas y 2 en el municipio de Jiménez. Confirmados 7 casos en Lara. Ahora, que venimos trabajando en todo un plan de abatización, de fumigación permanente, lo venimos haciendo junto al ministerio. Lo estamos haciendo especialmente para el chikungunya y para los casos de dengue. Durante la semana 38 se registran 85 casos en la entidad, cerrando esta semana, de los cuales en el 2014 hubo 1.965 casos de dengue. Nosotros apenas estamos cerrando con 38 casos en la última semana. 38 casos. O sea, que pudiéramos decir que ambos virus, con la acción determinante a través de los operativos de fumigación, podemos decir que tenemos ciertos controles sobre la materia. Lo que pudiéramos también, una vez más, reiterar que no hay en Lara, no existe en Lara ninguna posibilidad de alarma sobre matrices de opinión creadas con criterios políticos. Eso nosotros lo descartamos en Lara y decimos, la salud como la seguridad no son temas para el debate político. Aquí se trata de obrar y actuar con responsabilidad.
frente al país. Hasta ahora no se registra ningún caso de fiebre hemorrágica. No se registra en Lara. En el caso de otras incidencias, etcétera, que pudiéramos nosotros también presentar en otras áreas, no tenemos mayores inconvenientes, gracias a Dios.